El pisco transparente. no tiene color. Nada. Y nada. Y ni No un pasa, poquito no, amarillito, nada. Transparente sí, totalmente. puede ser que tenga ciertas tonalidades, pero nada más allá de lo plateado, de lo cristalino. Es como el agua. Cristalino. Sí, Es por eso agua, se le llama, claro, en agua. muchos catadores le dan este término, un diamante líquido. Es Diamante. brillante, límpido. Y si observas en la copa, mira cómo cae, ¿no? A ver si nos ayudan con el poncheo, ¿no? A ver, se forman unas lágrimas en la copa y es por la cantidad de alcohol que lleva, que estamos hablando de 40 grados de alcohol, ¿no? Entonces, mira cómo fluye en la copa, sí, 40 grados. Claro. Por eso al pisco sí hay que tomarlo con Batacazo respeto. acá, sí, como con detalle respeto. importante, sí, siempre el disclaimer Con cuidado, correspondiente, ¿no? con cuidado. Sí, no, por favor, no consuma bebidas alcohólicas en exceso. Es dañino para la salud. Vamos a hablar de qué se tomaba en Lima, pero la Lima colonial. Antes que llegaran los españoles, se tomaba chicha. Y cuando llegó la colonia, ¿qué se tomaba, no? Yo no sé nada de esto, pero tenemos acá a nosotros, me acompaña Miguel Andrade, sommelier de Exitosa, del buen beber. Hola, ¿cómo estás, Miguel? ¿Cómo estás? Bienvenida, gracias, bienvenidos, gracias por la bienvenida esta mañana, esta tarde ya, porque estamos, pasó el mediodía. Es que sí. tú estás acostumbrado pues a estar el sábado en la mañana. Exactamente, los sábados en la mañana, siempre a las 10:30 estamos en el Buen Beber, siempre hablando de bebidas y siempre conversando, y a tu consulta, ¿no? ¿Qué se tomaba antes, no? ¿Qué sucedía, pues, no? Y bien, empezaste bien al momento de mencionar lo siguiente, que antes de la llegada de los españoles, pues se bebía chicha, la jora, ¿no? Es decir, el fermentado de los granos. Y era muy común, es más, la chicha pues se consumía en toda la costa, en toda la sierra. Y era la bebida pues antes de. Y cuando llegan los españoles, ellos nos traen dos productos, bueno, nos traen muchos productos, pero dos muy conocidos es el aguardiente, la caña, con la que se termina haciendo aguardiente después, y luego tenemos las uvas, con las que se hacía vino. Y luego se hizo el destilado, que fue pisco. El pisco. Y Claro. el vino me imagino que está muy conectado con la religión católica. Exacto, porque todos sabemos, ¿no? Jesús dijo lo siguiente, ¿no? Tomó el pan, partió el pan y lo repartió a sus discípulos y después tomó la copa y dijo, tomad y bebed todos de él. Claro, Y además recuerden esto, ¿no? Recuerden, cada vez que hagan esto, me van a recordar a mí. Y de esa forma, cuando llega la religión católica, así es, y para viene con hacer los españoles. evangelizar, tenía que haber vino. Y traer el vino desde España era pues muy complicado. Era muy difícil. Se echaba a perder en el camino porque eran casi 3 meses de viaje. Entonces, los primeros que llegaron empezaron a traer vides que se empezaron a cultivar en lo que es la actual zona de Lima. Obviamente empezaron de acá, llegó al Cusco. Y de aquí, de las uvas, las primeras vides que llegaron, se trasladaron pues a diversas partes del continente. Pero aquí fue el primer punto. Muy bien, entonces tú me dices que se echaba a perder el vino, se podía... Que traían. ¿Qué cosa y cómo se malograba? Pero déjame esa respuesta para después de la pausa, no se vayan, porque vamos a hablar, por supuesto, del chilcano, del vino, del Claro. pisco sour. Vamos a hablar de esas bebidas emblemáticas que representan a nuestra Lima querida. Nosotros vamos a seguir nuestra conversación con nuestro sommelier, Miguel Andrade. Estábamos conversando sobre el vino, el pisco, sobre cómo nos había cambiado la colonización, ¿no? Exacto. Y con lo que tú sabes hacer mejor que nadie, y es el buen beber, ¿no? Claro. Cómo tomaban antes, que era la chicha de jora, y cómo había cambiado. Me habías explicado que la gente tomaba, después de la colonización, después de la llegada de los españoles, el pisco y el vino. ¿Cómo se malograba el vino? Es decir, en ese entonces, recordemos que no se acostumbraba el viaje del vino en barriles. Entonces el movimiento del barco, el calor al cruzar desde España hasta aquí, porque obviamente en un principio, cuando recién llegaron las primeras vides, una planta de vid requiere aproximadamente 3 años en crecer. Entonces, hasta que dé su primer cultivo y todo, pasaba mucho tiempo. Entonces, ¿qué sucedía? Que tenían que traer vino al principio desde España. Y mucho de ello llegaba malogrado o no llegaba bien. Entonces, era necesario cultivar vides. Y como era parte pues de su cultura, entiéndase la dieta mediterránea, pues incluye vino, aceite de oliva, queso. Entonces ellos trajeron en un principio eso aquí. Y entonces, por una parte, como parte del consumo diario, y por otro lado, por el tema de la evangelización. Teníamos que tener vino para la misa.
Entonces, de esa manera es como la iglesia, había iglesias, habían viñedos, y de esa manera pues era un día a día con el tema del vino. Pero ellos tenían el vino, pero el pisco es peruano. Bueno, ahí vamos avanzando en el tiempo. En la línea del tiempo va transcurriendo el vino, las vides se van llevando a todas partes del Perú, pero llega un momento en el que se hacía tanto vino. Es más, muchos cronistas, Inca Garcilaso de la Vega, Ciesa, mencionan lo siguiente: y en los extensos viñedos, la gran producción de vino que había, resulta que había tanto vino que se tenía que, ya lo llevaban a España también. ¿Y qué pasa? Que en España se empiezan a quejar los viticultores españoles diciendo: nos están haciendo competencia desde las Américas, desde de aquí de las colonias. Entonces, ¿qué sucede? El rey Felipe II dice lo siguiente: no se traiga más vino de las nuevas tierras. Y se prohíbe. Ya no podía llegar vino. O sea, nuestro vino, que se hacía, se producía aquí, ya no podía llegar a España. Entonces, ¿qué sucede? Empieza a haber volúmenes de vino. ¿Y qué sucede? Que se empieza a destilar, porque ya había mucho. Entonces, para que no se pierda el vino, pues entonces empezaron a destilar. Y es que ahí nace nuestro aguardiente. ¿Y por qué se destila? Porque dime, ¿qué se pretendía con la destilación? ¿Así conservar. se dice? Conservarlo. Lo que pasa es que el vino, una vez elaborado, tiene un tiempo de vida. Porque entonces, si no se agria, se enrancia cuando es de viejito, pero se avinagra cuando es atacado por bacterias acéticas, o sea, por el oxígeno, por los microorganismos que existen en el ambiente. Por eso el vino tiene que estar tapado, guardado bien. Pero al haber tanto, ya había demasiado vino. Entonces, para no echarse a perder y para no desperdiciarlo, empezaron a destilar y era más fácil guardarlo destilado. ¿Y qué es la destilación? Pues es la evaporación, la obtención del alcohol, en este caso del vino. Obtenían el alcohol, lo destilaban en estos alambiques y de esta manera obtenían el aguardiente. En ese entonces se conocía como aguardiente de uva, ¿no? De vino, pero después recuerdan que era todo por mar. Entonces, uno de los puertos más reconocidos para donde se vendía, donde se comercializaba, era el puerto de Pisco. Entonces la gente hablaba del aguardiente de Pisco y de ahí es que nuestro aguardiente toma el nombre del puerto en donde se embarcaba. ¿Y por qué nuestro pisco tiene estas características y no es, claro, y no es como cualquiera? Claro, es completamente diferente. Lo que pasa es que, para no ser tan técnico, pero son cosas, por ejemplo, acá tenemos a nuestros amigos, un gran saludo al señor Cristian Flores, del Pisco Madre, que en esta mañana nos ha facilitado estas botellas. Nos está acompañando. Exacto, por favor. ¿no? Entonces ya hablaremos al detalle del Pisco Madre. Pero, por ejemplo, mira, voy a servir solamente para esto, para que tengas una idea. Mira cómo el pisco no tiene color. En el mundo donde se cultivan... Voy a bajar esto que no me deja ver bien. Muy bien. En el caso hay muchos destilados en el mundo, muchos aguardientes de uva. En Italia se conoce como grappa, en España... Sí. Es normal si que gusta, yo huela, sí, a nuestros amigos sí, de repente tienen una botella de pisco, ya que la peruanidad, el limeñismo nos desborda el día de hoy. Entonces, claro. Mira, primero, fase visual, ¿no? El color. El pisco no tiene color. Nada. Y ni no un pasa, poquito amarillito, nada. Transparente totalmente. Puede ser que tenga ciertas tonalidades, pero nada más allá de lo plateado, de lo cristalino. Es como el agua. Sí, es por eso agua, se le llama, claro, en muchos catadores le dan este término, un diamante líquido. Es brillante, límpido. Y si observas en la copa, mira cómo cae, ¿no? A ver si nos ayudan con el poncheo, ¿no? A ver, se forman unas lágrimas en la copa y es por la cantidad de alcohol que lleva, que estamos hablando de 40 grados de alcohol, ¿no? Entonces, mira cómo fluye en la copa. Grados. Sí, 40 grados. Claro. Por eso al pisco sí hay que tomarlo con respeto. Sí, como detalle importante, sí, siempre el disclaimer correspondiente, ¿no? Con cuidado. Sí, ¿no? Por favor, no consuma bebidas alcohólicas en exceso. Es dañino para la salud. Entonces, como detalle, miren cómo fluye la copa. Es por el grado de alcohol que lleva. Acá lo estoy viendo completamente claro. Se forman las piernas, lo que se dice, las lágrimas en el argot de los catadores. Fase olfativa. No, ojo, yo sé que vas a percibir alcohol y eso es muy importante, ¿saben? Porque a veces la gente dice, no, huele muy fuerte. No, señores, disculpen, damas y caballeros. El pisco es muy aromático, pero el primer golpe de nariz, por decirlo de una forma, se va a percibir el alcohol. Pero hagamos un más allá y hagamos el pequeño esfuerzo de percibir en el fondo.
Y en este caso, Uva. el pisco madre de uva Italia que estamos disfrutando, en nariz se siente un fondo de fruta y es como si tuvieses las uvas Italias verdes estas en la nariz. Y eso es un punto No, de es que calidad. inmediatamente te hace salivar, ¿no? Exacto. Claro, es que te sientes que ya estás en el viñedo. Sí, Sí, y estás con la uva ahí fresca en la Claro, nariz. heladita. Claro, y uno de los detalles puedes oxigenar un poquito, ¿no? Así una cosa, un movimiento en la copa, pero en nariz se siente muy agradable. Y se dan cuenta, eso es la fase visual, olfativa. O sea, ya vamos dos. Vamos por la tercera, para hacerlo práctico, la fase gustativa. ¿Qué es lo que debemos encontrar? Probamos, ojo sí. Primero un poco, nada más para nuestros amigos que están en casa, un poquito al principio, que no es, porque ¿cómo se llama? ¡Fuac! De no, frente, no. ¿Cómo se saborea el pisco? Ajá, Porque yo lo he que visto sucede a la es gente que ¡juá! Se tiran sí, lo así que un pasa es que- patacazo. No es que así, ¿no? Hay un tema también histórico. Cuando uno va a Ica, mis grandes amigos en Ica, los grandes viticultores y hacedores de pisco allá, lo que pasa es que en el tiempo ha ido evolucionando la forma de disfrutar el pisco. Y antes habían las famosas mulitas, que son Claro. estos vasitos chiquitos que seguro recordaremos en la casa de la abuela. Había estos vasitos chiquitos Y que- donde el pisco no se tomaba de golpe, ¿no? Y te arde Y todo, claro. ardía. Entonces, eso, digamos, es Ya una no. manera de antaño que algunos bebedores de esas, ¿no? Que todavía, de esa vieja escuela, todavía no, el pisco tiene que ser fuerte, ¿no? Intenso y no dar ese toque especial al final de la boca. Sin embargo, ahora con los nuevos tiempos, lo disfrutamos al mejor estilo, como los mejores brandies del mundo. En una copa, disfrutando el color, el aroma y obviamente el gusto. Pero hay personas que no pueden así tan fuerte. Para esas personas hay los cócteles, ¿no? Claro que sí, es decir, cuando nace el pisco, o sea, en la línea del tiempo donde regresamos hace el inicio de la historia, Sí, cuando con- llegan los españoles, cultivan las plantas de vides, se cosechan las 489 uvas, años. se hace el vino, pasa el tiempo, se produce tanto vino que al final termina, pues, ¿no? Terminamos destilando porque ya no teníamos mercado a dónde vender, empiezan los destilados a ser aguardientes, aparece el pisco, esta bebida emblemática. ¿Y qué es lo que sucede? Que se toma puro siempre en principio. No existía la coctelería. Eso es algo recientemente. O sea, si vemos la línea del tiempo, estamos hablando de 1500, 1600, 1700, 1800 y todo era destilado, o sea, aguardiente. Y recién para 1800 aparecen los famosos cócteles. 1800, ya entrando para 1900. ¿Te das cuenta? Eso es nuevo. Entonces, la coctelería, aparece la palabra bartender, eso es en Estados Unidos, con la fiebre del oro en la parte de Estados Unidos, porque empezaron... ¿Cómo llegaba a la zona de San Francisco desde Europa? Tenían que dar la vuelta por todo el continente hacia abajo, dar la vuelta, y uno de los paraderos donde tenían que detenerse era en el puerto de Pisco también. Y ahí se llevaban pisco, y el pisco punch, que es uno de los primeros cócteles, se inventa en los Estados Unidos. Ah, sí. Claro. Muy bien, La co- pero y ahora, porque acá me están apurando un poquito. A ver, ya estamos ¿Qué con el le tiempo. vas a preguntar? Tú sí te mm. vas a mandar. Lo probé. Qué rico. Delicioso, Ya. suave. Yo Ojo, el primer quiero golpe en un boca. poco, claro, no, debe ser No, sí, fuerte. pero el segundo, ojo, sí, por eso se prueba 2 veces. Primero, poco porque el paladar se tiene que acostumbrar. Para sí. que sepan cómo se toma el vino todos los borrachos pie- que están riéndose acá, sí. Ah, no, los que están adentro. Sí, pues, para los que están adentro. Ah, y y Turri quiere un chilcano. cóctel. Un coctelito, Un un chilcano. Y a ver, un chilcano. chilcano que es Es característico. sumamente Es fácil. su cumpleaños. Claro, así que no, vamos a prepararle uno, por festejarlo, favor. por supuesto. Con razón me sí. llamaron. A ver, Mira. ¿cómo se hace? Mire, un detalle importante, un vaso, hielo, mira, simple. Colocamos hielo y vamos a colocar un poco de jugo de limón, ¿no? Que es una tapita, y luego para aromatizar un poquito de una rodaja de limón, y vamos a agregar, justo el día sábado que estuvimos en el Buen Beber con nuestros amigos de Pisco Madre, nos enseñaron un secreto, porque se mide en onzas cuando se sirve, y normalmente un cóctel lleva 2 onzas. ¿Ya? Entonces en la tapa de la licuadora hay la oncera, si no tienen cómo medir pueden hacerlo así, o si no al sistema tradicional, es decir, ¿Cómo? 2 dedos, ¿ya? 2 dedos que se calcula y listo. Ah, pero Ya es que tú estamos. lo 2 calculas. dedos, sí, Ah, ya. el cálculo, exactamente. 2 deditos suficiente, y el chilcano está elaborado con ginger ale, que es una bebida gaseosa que está hecho con quión. ¿Ya? Así es, Entonces con es el quión. quión, por eso ginger es quión, donde sencillamente agregamos, y esto es el tema de gusto, ¿no? Y ahora con que estamos hoy con el verano arrecia, entonces
podemos colocar y ya tenemos nuestro chilcanito. Ahí está, entonces ya ese está. es para ti, Turri, Sí, para que ahí te... está. Turri, ya está, ya Feliz pasas por la cumpleaños, mesa. pasa por la mesa o te lo llevamos, Claro, porque él claro, está, pues, sí, sí. está con los sonidos, está con toda la... Está el hombre orquesta ahí el hombre tras orquesta, la por cámara. supuesto, tiene que transmitir todo. Y entonces, Así que se lo ponemos ahí. Obviamente hay más cócteles que nacen todos los sours, porque hay una serie de sours que nacen ya pues 1800, Pisco 1870, sour y todos los los pisco sour. Y ahora ya viene el día del pisco sour, que es el primer sábado de febrero. Tenemos un especial en el Buen Beber el sábado también, que justo cae. Así que ya tendremos sorpresas para ese día. Bueno, entonces ya saben que nosotros tenemos el pisco y del pisco contamos miles de cosas Sí, lindas, maravillosas, claro. que podemos regocijarnos en este aniversario. Claro que Muchas sí. gracias por estar acá. No, por favor, gracias a ti, Karina, por la invitación y esta mañana para hablar un poco hablar de las bebidas y un saludo a nuestros amigos de Pisco Madre que nos han acompañado esta mañana y se les agradece muchísimo. Salen ahí la página web de ellos, Ya, muy bien. www.piscodemadre.com. Muchísimas gracias. Entonces, ya saben ustedes que es el aniversario de Lima, que hay que estar contentos, que hay que olvidarnos un poquito de la cosa tan pesada que nos trae todos los días la política, pero bueno, estamos en el aniversario de Lima y por eso le ponemos también cosas bonitas, cosas de nuestra historia, cosas agradables y el pisco es uno de ellos porque el pisco me imagino que es marca Perú. Muy bien, salud y dejo esto aquí al costadito para irnos. Salud por Lima.